tenemos comunicación con México. Bien, sí. Hace usted la presentación Así y es. le da la bienvenida Le damos a la la colega bienvenida mexicana. a la colega mexicana periodista Sara Lovera. Ella es periodista, corresponsal de CEMLAC, una agencia que trata temas de género. Es una destacada activista en la defensa de los derechos de las mujeres. Este año, el 19 de septiembre, recibió la medalla Emilio Krieger 2011 que otorga la Asociación Nacional de Abogados Democráticos por la defensa de los derechos humanos. Además, ha sido fundadora del suplemento Doble Jornada, del periódico La Jornada, de la Agencia de Comunicación y Organización de la Mujer, CIMAC. Es fundadora también de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, corresponsal de CEMLAC. Estudió periodismo, trabajo social, comunicación agrícola, teoría del Estado, impresionante, y una destacada periodista académica y luchadora una también militante, social. una militante social. Un placer tenerla. Sara, Silvia Fernández y Julio Rudman, te damos la bienvenida a la distancia. Qué barbaridad, Julio y Silvia, son muy amables, no soy más que una trabajadora de los medios, pero una gran trabajadora. Hay trabajadores y trabajadoras, y hay trabajadoras y trabajadoras. Muchas gracias. En realidad, la idea de charlar contigo, Sara, es que nos cuentes cómo está México en general y cómo está la situación de la mujer en México, porque realmente las noticias que nos llegan aquí nos preocupan muchísimo. Bueno, es un poco difícil decirlo en un minuto. Sí, tenemos tiempo igual, Sara. Yo quiero decir que en México, que en algún momento de la historia de nuestra región pudo ser el hermano mayor, como se decía, un país que hizo una primera revolución social muy al principio del siglo XX, que tuvo muchos años de paz y de estabilidad económica, tiene al menos 15 años en una difícil situación que hoy ha tocado fondo. Y cuando digo tocado fondo, estoy diciendo que tenemos un problema grave de gobernabilidad, que tenemos un problema económico difícil con más de 60 millones de pobres, y que tenemos un Estado con un gobierno civil elegido, democrático, etcétera, como se dice, de acuerdo con la tradición occidental, pero con un ejercicio de gobierno dictatorial como el que llenó los hogares de los argentinos hace algunos años, de desaparecidos, de sangre, de tristeza y de zozobra, de angustia, porque no se sabe qué pasa, ¿no? Y porque las carreteras están llenas de militares, y porque las ciudades están asoladas por la delincuencia. Se dice que del crimen organizado o del narcotráfico, pero en realidad combinado con militares y marinos. Sara, te pregunto lo mismo que le pregunté a otro colega hace un tiempo, y te lo pregunto en mexicano. ¿Cuándo se chingó México? Yo creo que se chingó hace 18 años, cuando empezó la operación del neoliberalismo, y donde las arcas del poder y del dinero se quisieron llenar de lo poco que nos quedaba. Y con una historia de tradición de sometimiento de la sociedad a los reyes, a los líderes, a la idea de el poder, a la admiración de lo que es más blanco, más alto, más bello, más de voz más fuerte. Es muy triste lo que te estoy diciendo, porque te estoy hablando de una sociedad que no habría hecho lo del corralito en Argentina, porque le han robado y la han esquilmado y no se mueve, cuando menos no lo que esperamos. Sí. Y hay algo que pasó ahí con la ética, ¿no? Y con un desgaste de lo que fue la Revolución Mexicana. Claro. Te cuento, yo tengo queridísimos amigos en Xochimilco, más que en el distrito, en Xochimilco. Y a mí me llama mucho la atención una cuestión que, si quieres, puede ser hasta un detalle, pero cuando uno le habla a alguna de mis amigas ahí, la respuesta es mande.
Claro. Mande es casi una costumbre de sumisión, ¿no? Pero claro, tiene que ver con una democracia muy joven, ¿no? Dominada durante, como el resto de América Latina, durante 3 siglos por los españoles mayoritariamente, pero sobre todo Mesoamérica, ¿no? A la que pertenecemos. Claro. Por supuesto que esto cuenta, Claro. que había una dominación de los aztecas cuando llegaron los españoles, que era una dominación, ¿cómo se diría hoy? Autoritaria, ¿no? Militar. Yo creo que hemos tenido poco tiempo para crecer en ese punto, por un lado, y la democracia moderna, la idea de la transición hacia un mejor estado, el conocimiento, la acumulación de indignación es muy reciente. Yo digo que podemos dar una sorpresa, por supuesto, ¿no? Nunca sabe. Eso te queríamos preguntar. ¿Cuál es la perspectiva de México? Mira, yo confío, porque por el otro lado, después de lo que dije, de cómo estamos, también tengo que reconocer que hay muchísimas organizaciones alzadas, que no quiere decir alzadas militarmente. No, sí. Quiere decir con voz, ¿no? Organizadas. Sí. Organizadas. Sí. Lo que parece que no hallamos es la forma de juntarnos, ¿no? Pero hay protestas por el abuso de las mineras canadienses, hay protestas por el tema de que los militares se van sobre los civiles en esta supuesta guerra contra el narcotráfico. Hay una indignación universitaria e intelectual por la estrategia de Felipe Calderón para combatir lo que él llama el crimen organizado. Tenemos más de 53,000 ejecuciones en los últimos 5 años, reconocidas por los órganos oficiales y de gobierno y de las procuradurías de justicia. Tenemos cerca de 2,000 mujeres asesinadas por sus queridos esposos o exesposos, lo que se llama feminicidio. Tenemos más de 5,000 desaparecidos y desaparecidas en los últimos 5 años. Y tenemos al mismo tiempo un crecimiento permanente de la pobreza, de la marginación social, y por el otro lado tenemos una economía que no se ha caído totalmente, ¿no? Es como extraño, seguimos teniendo exportaciones de productos agrícolas a los Estados Unidos, estamos compitiendo en la venta de televisores con China hacia Estados Unidos, lo cual es decir mucho. Hacemos la mayor producción que hay en toda la región de elementos para los aparatos nuevos, las computadoras de todo tipo. En fin, es como muy contradictorio, pero es verdad que hay 60 millones de pobres muy pobres, ¿no? Sobre una población, de 60 millones de pobres muy pobres sobre una población total de 110 millones de habitantes. Claro. Es demasiado. Claro. Sí, es demasiado, es más de la mitad. Claro. Por un lado, de pobres muy pobres, en pobreza extrema, con menos de $1 al día de ingreso. Zonas indígenas, campesinas y zonas de las que circulan alrededor de las ciudades, ¿no? Que tenemos como 100 ciudades. Los conurbanos, sí, los conurbanos. Sara, ha quedado ya para la historia aquella famosa frase de pobrecito México, ¿no? Tan cerca, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. ¿Esto sigue funcionando así? Mira, yo creo que sí nos determina el tener estos 1.200 kilómetros de frontera norte con los Estados Unidos. Yo creo que somos el traspatio más inmediato físicamente de los Estados Unidos y por supuesto que muchas cosas a lo largo de la historia se han determinado por la política que se marca en los Estados Unidos, aunque tenemos una enorme resistencia nacionalista. A veces hablamos con mucho mejor castellano que países de Centroamérica o de Sudamérica. Y tenemos una resistencia nacionalista desde el punto de vista cultural. Pero somos
el socio principal de los Estados Claro. Unidos en materia de comercio y de intercambio, Ujú. eso sin duda. Ujú. Sara, ¿y cómo está la situación? Perdón. Sí, termina. Sí, termina, discúlpame, Sara. La idea es, tendría que decirte, por el otro lado, ellos deciden, aunque no es bueno decirlo, pero yo creo que ellos deciden quién nos gobierna cada 6 años. Claro, Ujú. claro. Sí, en ese sentido te quería preguntar, porque es algo que también hemos hablado con un colega tuyo, cómo está la situación de los medios de comunicación. Digo, los medios dicen esto, por ejemplo, de estas 2000 mujeres muertas en nombre de en manos, perdón, de sus maridos O sus o parejas. parejas. Estos 5000 desaparecidos y desaparecidas, que me imagino que la mayoría en las redes de trata, ¿no? Digo, los medios estas cuestiones las denuncian, las dicen, No, yo las creo reflejan que- yo creo- esta realidad, estos 60 millones de pobres. Yo creo que los medios de comunicación en México, como todo México, que es muy contradictorio, Ujú. porque cuando yo hablo de gobierno autoritario, casi dictatorial, no significa que no pueda hablar. Claro. Esto que estoy hablando con ustedes lo puedo hablar yo en la radio, Ujú. ¿ok? Sí, Y en la sí. radio, que es la radio que se llama, que es del gobierno, pero que teóricamente sería la radio pública. Es total, sí. Sí. ¿Mm? Sí, sí. Quiero decir, a lo mejor el sistema sobrevive porque hay todos estos desfogues. Ujú. No nos persiguen por lo que decimos de manera directa, aunque de manera indirecta hay una selección, ¿no? Para reprimir y asesinar. Ujú. Tenemos 84 periodistas asesinados en muy poco tiempo, en los últimos 6, 7 años, ¿no? O 10, que son los 2 últimos gobiernos de clara tendencia de derecha. Ujú. Del PAN, sí. Del PAN, Sí. del Partido de Acción Nacional. Sí. Claramente no hay una represión por decir lo que uno piensa. Sigue habiendo una costumbre antigua del partido de Estado, el antiguo, el de los 70 años en El el PRI, poder, el PRI, sí, sí. Que es selectivo, ¿no? Ujú. Y ellos miden cuando eres mucho más peligroso. Pero los medios de comunicación tienen un amplio margen. Sí, se puede leer lo de los asesinatos de mujeres, hay muchísimos reportajes sobre Ciudad Juárez, se puede escribir sobre las contradicciones entre el clero, la población y la Suprema Corte de Justicia diciendo no al aborto, ¿no? Ujú. Y nosotras diciendo sí al aborto, ¿no? Ujú. Sí. Se puede hablar de la corrupción que hay en los diferentes niveles del gobierno, del Estado y de los componentes del Estado y del gobierno, hasta los gobiernos municipales y los políticos en particular. Pero lo que no pasa es que no pasa nada, es que 84 asesinatos Claro. de periodistas son impunes Claro. y no hay investigación. Claro. Es como, no sé cómo decirles, compañeros, no sé cómo decirles, se puede decir que estamos indignados por 52,000 ejecuciones y no pasa nada. Ujú. No sé si es sí. un... Sí, es como una sensación de anomia, ¿no? Social, por lo que recibimos de tu testimonio. Te pregunto, Sara, ¿el femicidio o el feminicidio está legislado penalmente en México? Sí, mira, hay en México, que es una república federada, Sí. los estados, que son 32, bueno, 31 y el Distrito Federal, Sí. son estados autónomos con un nivel de legislación particular, un poco como los Estados Unidos, Ujú. sin Sí. parlamentarismo, ¿no? Ujú. Sí. Donde hay presidencialismo y esta autonomía de los estados. Ujú. Cuando los estados tienen derecho a legislar sobre delincuencia común, entre otras cosas, o comercio, etcétera, y hay algunas cosas que no pueden legislar, como por educación, como educación o medios de comunicación, ojo, eso es federal. Ujú. Bueno, entonces hay una ley general que dice que es de acceso de las mujeres a una vida sin violencia, donde se reconoce que existe el feminicidio, Ujú. y se hicieron nuevas denominaciones sobre violencia contra las mujeres. Ujú.
esta ley, que es general, es indicativa y es la única que tiene un referente estatal en toda la República Mexicana. Quiere decir, está legislada en toda la República Mexicana el tema de acceso de las mujeres a vida sin violencia, que significa reconocer cierto tipo de violencias, incluida la feminicida. El delito de feminicidio se ha estado legislando en algunos estados de la República, creo que son 8, entre otros el Distrito Federal, el estado de Guerrero, el estado de Chihuahua, y no recuerdo cuáles otros. Sinaloa, creo, Guanajuato, sí. Tamaulipas, ¿no? Sí, digo, y más allá de esta legislación, que me parece que es un avance, hay políticas de prevención, porque, o sea, por lo que me decís, igual el número de muertes es muy grande. Se ve que no. ¿Qué políticas públicas hay con respecto al tema de prevención o asistencia en el caso de la violencia hacia la mujer? No, mira, es muy complejo, pero dos cosas. Me parece, y es mi postura, que no debimos haber legislado sobre el delito de feminicidio. ¿Por qué? Porque eso constriñe, pone determinadas condiciones para considerarlo feminicidio. Y en estos 8 estados en que está legislado de manera distinta, desde la muy amplia y filosófica hasta la muy objetiva con cosas concretas, ¿no? Yo creo que yo he escrito un artículo el día de hoy que se llama "Inadmisible que legislar sobre feminicidio se vuelva contra nosotras". Creo que fue una estrategia del gobierno de Calderón justo para bajar las cifras de feminicidio en determinados estados de la República. Aunque el fenómeno es nacional, hay estados de la República donde es muy alto, como el Estado de México, donde está Peña Nieto y quiere ser presidente, o el estado de Tamaulipas, el estado de Guanajuato, donde está el panismo conservador más grande y donde hay un alto número de mujeres asesinadas. En fin, eso está a debate, según mi punto de vista. Se está reconsiderando la legislación la tipificación del delito del feminicidio en Guerrero, por ejemplo, que es un estado del sur frente al Pacífico, donde es el estado más violento del país desde el punto de vista histórico y donde el machismo es mucho más potente. Y tenemos siempre Guerrero en el tercer lugar en los últimos 25 años, ¿no? De homicidios dolosos contra las mujeres. Bueno. Sí, termina. No. Es complicado, cómo abordar. No hay reales y buenos programas de prevención porque no lo puede haber en un contexto donde la violencia social e institucional y militar supera cualquier cosa que esté en su imaginación, o quizá ustedes puedan entenderme. Tienen una historia al respecto. Y con respecto al tema de la trata, del delito de la trata, que sabemos que en México es uno de los lugares donde el paso, digamos, o de donde secuestran y se llevan mujeres y niños y niñas para explotación sexual, para que entren en estas redes sexual y laboral, ¿no? Sexual y laboral, pero principalmente sexual. ¿Cómo está la situación? Sí, mira, creo que tenemos una documentación importante sobre la frecuencia con que esto sucede en el país, sobre todo en algunas regiones. Niños y niñas, mujeres, ¿no? Traficadas. No hay una disposición política para entrarle al problema realmente, a pesar de que hay una fiscalía especializada en delitos contra las mujeres y la trata. Cada vez más el problema de la trata es un fenómeno global. Claro. Sabemos que algunas niñas de la Universidad Nacional Autónoma de México se las han llevado a Venezuela y las ponen a trabajar en Colombia. Estamos hablando de un tema que nos compete a todas y a todos, ¿no? Claro, por supuesto. Lo que sí es verdad es que tardaron mucho en México en reconocer que el problema existe y hoy estamos en discusión si cambiamos o no la ley que se aprobó. Pero mira, hay un tratado en el asunto de la trata desde los años 50 que firmó México, y lo que sí pasa es que hay como
incluso de los defensores de derechos humanos, como una ignorancia de las herramientas que tenemos para enfrentar el problema. Pero en fin, el tema es que se empieza a reconocer que el problema existe, y en medio de tantas dificultades como les he explicado, hay asuntos que quedan rezagados. Yo creo que el de la trata es un asunto que no se toma en serio. No, el tema de la mujer en general está como rezagado, ¿no? Sí, en general está rezagado, sí, estaría yo de acuerdo. Se nos va el tiempo, se nos va el programa inclusive, pero es una lástima. Claro, perdón. No, al contrario, es una lástima para nosotros. ¿Cuándo hay elecciones presidenciales en México? Julio de 2012. Julio de 2012. Te prometemos que antes de eso te volvemos a llamar. Me parece muy bien, porque se va a poner bueno, ¿eh? Se va a poner bueno. Te mandamos un gran Sara, abrazo, un beso un de mi placer, parte, Sara. y un placer, y gracias por el testimonio. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias por este espacio. Al contrario. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Nuestra colega Sara Lovera de México dándonos cátedra. Sí, la verdad que Una sí. maravilla.